Bien, yo para la clase pasada les había dado 2 textos, les comentaba a todos y a todas, uno un poco más complejo, más académico, y otro mucho más objetivo. La idea era que lo puedan leer y que yo esta clase ya no hable tanto de los textos y podamos hacer alguna actividad práctica sobre esos textos, junto con otro más, que en realidad no es un texto, a ver, sobre contenido metodológico, ni teórico, ni epistemológico, sino más es un texto de opinión, si se quiere. Pero bien, me gustaría que arranquemos y que alguien, que no tengan vergüenza, pueden sacar la cámara si les da vergüenza, me comente, leyó el texto, qué apuntó. Yo, mis clases, me gusta que ustedes, si leen el texto, tomen apuntes, palabras importantes. No, esto no es una lección, no tienen que decir lo exacto ni nada, todo lo contrario, estamos para eso, aclarar dudas, comprender términos, incorporar nuevos conocimientos, y que sobre todo, a mí lo que me interesa no es que memoricen textos, no sirve la educación a través de la memorización, eso caducó, no sirve. Lo importante de esto es que ustedes puedan comprenderlo, pero de eso que leen, ¿qué es lo que están entendiendo? ¿Y para qué les sirve eso que leen? Si esas preguntas no están, no tiene ningún sentido que lean e incorporen conceptos por incorporar. Entonces, cuando ustedes lean, traten de, bueno, esto que está diciendo, qué está diciendo, para qué lo está diciendo, desde qué lugar lo está diciendo, tener como esas preguntas en cuenta para leer estos textos, sobre todo algunos que son un poco más complejos, porque si bien no es una carrera de grado, esta no es una carrera universitaria, sí es una tecnicatura y requiere un poco más de complejidad que un curso o que la metodología que se ve en el nivel secundario. Entonces, ya hay que hacer como interpelar los textos desde ese lugar, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que cuando lean, hagan apuntes, después los tiramos acá y vamos viendo de qué se trata ese texto. Ustedes no me tienen que dar lección, ni decir yo me leí todo y nada, y de acá dice esto, de acá dice esto. No, no tiene, esto es más un ida y vuelta, porque si no es un embole, realmente es un embole, sino un embole para mí, para ustedes. Entonces, eso es, invitarlos a pensar los textos, no a memorizarlos ni a descubrir la pólvora, a ver qué está diciendo esto. Bueno, yo tengo la respuesta correcta. No hay respuestas correctas. Eso es así. Es para que charlemos un poco y para ver qué es lo que están entendiendo o qué es lo que justamente no están entendiendo, ¿sí? O qué es lo que yo no estoy explicando bien de cada texto. Entonces, esa es mi idea de hoy, que alguien nos cuente qué es lo que apuntó. Ya la clase pasada había un compañero, que ahora no recuerdo quién era, a ver si está por ahí, que nos comentó un poco del texto de Guibur. Hicimos como un punteo. Creo que fue Bautista. Sí, profe, fue Bautista. Bautista. Pero creo que no se puede Bien. conectar porque no tiene luz. Ok. Ok. No hay problema. Esperen porque, no sé por qué, porque yo que la clase anterior me conecté de la otra computadora, no importa. Bien, no importa, después ustedes a final de la clase me van a dejar el presente escrito y yo lo voy a copiar y lo traslado. Pero quiero saber si Erlinda y Pablo, Agustina creo que no está, el mail que les mandé está todo ok. Eso es para chequear. Sí, me llegó todo. Perfecto. Y Sí, Alan, profe. bien, antes de que se me pierda, ya lo voy a anotar acá y después lo paso a la lista. Bien, decime tu mail, Alan. Sí, Alan Suárez, Bien, 321 sí, @gmail.com. perfecto. Queda la foto. Bien, Muchas gracias. no a vos. Bueno, bien, ¿alguien leyó algo? ¿Pudieron ver algo del texto? Yo pude leer un toque, profe. Si quiere. Andrea, Sí. buenísimo. Lo vamos viendo juntas, no pasa nada, no. Bien, esperen que yo acá tengo los textos. Bien, ¿qué es lo que más te... ¿De qué texto querés hablar?
Decime que el de Bunge, que es el que menos vimos. Sí, sí, el de Bunge. Es el más objetivo, así que es como el más conciso. Bueno, contanos qué es lo que vos viste, qué es lo que apuntaste, en términos generales, qué es lo que el autor está queriendo decir con su texto. Nada, habla de cómo la ciencia es un mundo artificial que construyó el ser humano a través de la investigación científica y de las construcciones conceptuales. Y bueno, y en principio se trata de una diferencia que hace con la ciencia formal y la ciencia fáctica. Que la ciencia formal... Bien, ahí te corto, ahí te corto, así vamos a retomar eso. Bien, entonces, ya ahí tenemos algo que dice Andrea, que es, existe un mundo, pero ese mundo así por sí solo dado no significa nada, sino que la humanidad le da significado a ese mundo, ¿no? Y ese es el significado que le podemos dar nosotros. La humanidad, personas, seres vivos, personas. Digo, puede existir en otra galaxia, otro mundo con otros seres que interpreten el mundo de otra manera. Nosotros lo interpretamos de la forma que lo conocemos. Como dice Andrea, nosotros tenemos en el mundo dos, si se quiere, dos realidades, ¿no? Es una misma realidad, pero que la podemos ver desde dos lugares. Una, que es una realidad sin interpretar, y otra, una realidad interpretada. Es decir, ¿qué quiero decir con una realidad que no es interpretada? Bueno, lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que el mundo nos presenta. Digo, la galaxia, el universo, el planeta Tierra, y dentro del planeta Tierra, la naturaleza que nos rodea de un montón de objetos que a nosotros, mediante el lenguaje, le ponemos palabras, ¿sí? Y ahí pasa a ser un mundo artificial creado por nosotros y nuestra imaginación. Nosotros habíamos visto en el texto de Guibur, recuerden, las diferentes, desde los inicios de la ciencia, la filosofía, que es la madre, si se quiere, de las ciencias sociales, bueno, cómo fue interpretándose ese mundo con diferentes paradigmas, que no los vamos a ver acá en profundidad. Tal vez después hagamos un trabajito para que ustedes recaben información y la tengan ahí a mano. Bueno, de qué es el idealismo, de qué es el idealismo un poco más lógico, qué es el empirismo lógico, qué es el racionalismo. Y terminamos comentando de que los últimos, digamos, Kant, que es uno de los mayores representantes de ese racionalismo, lo que incorpora a esta observación de la realidad, a diferencia de los empiristas, que son quienes a través de los sentidos observaban el mundo, bueno, Kant dice, hay algo que a nosotros nos hace dar cuenta de que eso que podemos sentir puede estar engañándonos, dice Kant. Es como, bueno, nosotros estamos viendo, yo les pongo el ejemplo de la cera, porque es algo que tiene diferentes estados. La cera, ¿cómo sabemos nosotros que la cera, que tocamos una cera, es cera si cuando la tocamos a veces está líquida y otras veces está sólida? Si fuera por los sentidos, simplemente por el tacto, tal vez no nos daríamos cuenta, porque algo es líquido y lo otro es sólido. O sea, entonces, dice Kant, hay una estructura mental que nos hace ordenar categorías, y esas categorías, bueno, nos hace dar cuenta de que es la misma cera en diferente estado. Esto se los estoy resumiendo mucho, el texto lo habla, no lo vamos a retomar de vuelta, pero en términos generales, hoy día hay muchísimos paradigmas, pero digo, nos paramos dentro de esas ideas, ¿sí? Después se le fueron agregando cosas, se le van sacando, pero más o menos siempre la investigación se para dentro de ese empirismo, pero un empirismo más lógico, digo, un empirismo que nosotros buscamos la prueba, vamos a la realidad, pero la observamos y la ordenamos con nuestras categorías mentales, que eso no es más que otra cosa que la razón, ¿sí? Entonces, nos paramos desde ahí para poder, como decía Andrea, ordenar esa realidad que no es más que la naturaleza que nosotros transformamos, ¿sí? Ese mundo artificial es la naturaleza transformada por el hombre como ser vivo, ¿no? Esto ya lo aclaré, no es una cuestión de género, podemos poner todos los géneros que existen, pero digo, bueno, lamentablemente la figura que se usa es ahí, la categoría es esa para mostrar la humanidad en relación con la naturaleza en la que vive. Bien, hasta ahí Andrea hacía un panorama acerca de eso. Y que Bunge, como dice Andrea, las ciencias
que no son más que ese cúmulo, ese complejo de teorías que interpretan y construyen la realidad, las divide en dos grandes ciencias, que serían, y se diferencian por algunas cuestiones. No sé si, Andrea, te punteaste eso, ¿te acuerdas de eso? Alguien Sí, más puede intervenir, ¿eh? No es necesario que seamos nosotras dos. quiere intervenir. Bueno, yo fui marcando, así que más o menos leo lo que tengo acá. Sí, obvio, obvio. La No, ciencia no tenés que formal leerlo de saberlo de memoria. son aquellas ciencias que se rigen por una lógica formal y que son entes, o sea, que no existen en el mundo real, sino que solo existen en la mente humana. Esta ciencia más que nada las representan la matemática y la lógica. Exactamente, ahí les agrego algo. Son las ciencias formales, justamente porque trabajan con formas, y esas formas no importa el contenido que tengan, ¿sí? Como yo les decía, cuando se inventan las matemáticas, y que probablemente se inventaron para dar cuenta de una cantidad de cosas, uno no sabe en el mundo la cantidad de qué, sí, hay los primeros científicos matemáticos obviamente existen, pero quiero decir, uno no sabe a ciencia cierta, bueno, qué quisieron nombrar para contar 3 y 4, 5, 6, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser 3 peras, como decíamos, es lo mismo que 3 autos. No o sea, importa el contenido, obviamente, porque nosotros desde las ciencias sociales también utilizamos las matemáticas. Ahora, para las ciencias formales, lo que importa son las formas. Es ese sistema lógico que construyen, que donde 2 más 1 es 3, y no importa que tenga ese 2 y que tenga ese 1, ¿sí? Lo que importan son las categorías lógicas que utilizan. Es un sistema de signos lógicos y que dentro de esos signos cabe cualquier realidad. Digo, puede caber árboles, como pueden caber materia prima, como puede caber un edificio, como puede caber cualquier cosa. No importa el contenido. No trabajan con la realidad, ¿sí? Trabajan con los sistemas lógicos. Dentro de estas ciencias no solo están las matemáticas y la lógica, sino también la programación, la informática. Son ciencias un poco más nuevas que también están dentro de estas ciencias porque justamente trabajan con signos lógicos, ¿sí? Esa es una rama de las ciencias. Bien, como estabas diciendo vos, ellos construyen sus propios signos, así que por más de que sean aplicadas en el mundo real como para poder resolver ciertos hechos, no tienen que ver con los hechos en sí, sino, como dijiste vos, o sea, no tiene nada que ver con el mundo físico, sino que son entes formales. Acá puse objetos no son cosas ni procesos y tiene un surtido ilimitado de contenidos. Podemos establecer correspondencias entre esas formas y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad, como la física, la química, la fisiología, la psicología, la economía. Pero bueno, es una herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. No identifican las formas ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias. Es lo que expliqué antes. Bien. Ahí está hablando de las ciencias fácticas, ¿sí? Las ciencias fácticas justamente trabajan con hechos y eventos. Trabajan con la realidad, pero a través de situaciones, a través de, no ya de entes ideales, sino de entes reales. Esa es la diferencia. Las ciencias formales son entes ideales, es decir, que no existen por sí solos, y las ciencias fácticas trabajan con hechos, con eventos, con situaciones, con fenómenos que son entes reales, ¿sí? Y que obviamente nos servimos muchas veces de las ciencias formales para poder usar las ciencias fácticas, pero que justamente nosotros sí importa el contenido de esos fenómenos con los que trabajamos, ¿sí? No es lo mismo 2 personas que opinan tal cosa que 500 personas opinando lo mismo. Lo pongo como en términos objetivos para que sea un poco más claro a la hora de pensarlo, ¿sí? O no es lo mismo
una institución, no sé, de seguridad, de las fuerzas de seguridad, que una institución del sistema educativo. Son instituciones, pero son distintas a la vez. Bueno, justamente porque trabajamos con situaciones reales, ¿sí? Dentro de esas ciencias, dentro de las ciencias fácticas, se encuentran las ciencias sociales como la sociología, la filosofía, la economía, la política, que trabajan justamente con problemáticas, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿algo más pudiste incorporar? ¿Apuntar? Estoy viendo si hay algo como que importante. Sí, tranquilo. Lo leí todo, pero no sé si... Sé que como que... A ver, la materia son ciencias deductivas, el proceso constructivo, formación del punto de partida. Estoy buscando la parte en que más que nada describe a una de las dos, que creo que son, Sí. va más allá por las fácticas. Porque si no hay mucha diferenciación entre ellas, pero no sé si es Bien, tan hay importante algunas eso. características que tienen las ciencias fácticas que diferencian las ciencias fácticas de las ciencias formales. ¿Alguien se le ocurre o estuvo leyendo cuáles son estas dos características, sobre todo dos, muy importantes? Bien, perfecto. ¿Y qué significa la racionalidad y la objetividad? Sí, obvio, veo. Bien, a ver qué parte estás leyendo. ¿En qué hoja estás leyendo? Bien, bien, porque esa Está en la definición página está... 6, profe. Sí, ahí estoy. Está bien, acá la tengo. Bueno, algo que les quiero aclarar es que, tal vez no se los dije, pero para que lo tengan en cuenta, que dentro de las ciencias fácticas existen las ciencias sociales, pero también las ciencias naturales, ¿sí? La física, la química y la biología son parte de las ciencias fácticas que justamente trabajan con la naturaleza no modificada, ¿sí? Lo aclaro porque lo van a encontrar, y no lo nombré, tal vez no nombré la clase anterior, pero bueno, esas son las dos grandes ramas de las ciencias fácticas. Las ciencias naturales trabajan con la naturaleza no modificada, es decir, se investiga la naturaleza tal cual es, sin la mano del hombre, es decir, sin la modificación de la humanidad, y nosotros, desde las ciencias sociales, trabajamos la realidad, la naturaleza modificada por la humanidad, ¿sí? Para que quede claro esas dos grandes diferencias también dentro de las ciencias fácticas. Bien, retomamos estas dos características que justamente tienen las ciencias fácticas, que son la racionalidad, o sea, dentro de las ciencias sociales, la racionalidad y la objetividad. No sé si es esta parte la que leíste, perdón, pero ahora se me fue lo que dijiste. Dice, los rasgos esenciales del conocimiento son que las ciencias de la naturaleza y de la sociedad alcanzan la objetividad y la racionalidad. Por conocimiento racional se entiende y dice que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, creo que leíste esto, y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta. Sin duda, el científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables y hace operaciones, por tanto, el punto de partida como el punto final de su trabajo son ideas. Es decir, básicamente lo que está diciendo es que tanto, o sea, la racionalidad, nosotros utilizamos categorías mentales que tiene la razón, que nos la brinda la razón, nuestro entendimiento, para poder procesar eso que estamos observando, ¿sí? En la realidad. ¿Me escuchan ustedes? Porque a mí se me puso en pausa todos los videos. ¿Se escucha bien? Bien, voy a sacar mi imagen porque es el momento en que se empieza a cortar y la imagen lo hace más pesado. Bien, como les decía, utilizamos las categorías mentales del entendimiento, que nos da el entendimiento, para poder
ordenar a través de conceptos, a través de juicios en el sentido de emitir un juicio de valor, ¿sí? Es decir, una opinión fundamentada, obviamente, en lo que nosotros estamos investigando, pero a eso se refiere con juicio, ¿sí? Y no por lo que estamos sintiendo. Es decir, no es una sensación lo que nosotros estamos transmitiendo cuando investigamos algo. No es una sensación, sino que es un juicio de valor, un concepto que está fundamentado por nuestro entendimiento. No tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la razón. Por eso dice que tanto el punto de partida como el punto final de nuestro trabajo, son ideas. Es decir, porque nosotros comenzamos trabajando con ideas acerca de algo. Es decir, bueno, a mí me interesa investigar X problemática, no sé, me interesa investigar, yo, en particular yo, Mariana, soy socióloga, esto no se los dije a los chicos nuevos, y me capacito, me formo más en el área de sociología urbana. Entonces, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, hábitat, vivienda, acceso al hábitat, etcétera, transición justa, bueno, un montón de conceptos que están dentro del urbanismo, es lo que me interesa investigar. Parto desde ideas que yo tengo desde mi formación, pero también uno cuando recién se está formando, no parte desde ideas tan académicas, parte desde ideas que nos da el sentido común. Esto después ya lo vamos a trabajar, qué es el sentido común, qué es el sentido, qué son los conceptos científicos, bueno, vamos a ir trabajándolo. Partimos desde un sentido común que tiene valor también, pero terminamos también finalmente nuestro trabajo con ideas. ¿Por qué? Porque después de toda esa investigación probablemente tenemos información nueva, que también son nuevas ideas, ¿sí? Es muy raro, o sea, no sucede que nosotros empecemos una investigación y terminemos de la misma forma. Probablemente o vamos a reverificar eso que nosotros estamos proponiendo o lo vamos a falsear, es decir, vamos a confirmar esa verdad o la vamos a falsear, es decir, las vamos a desmitificar, si se quiere, pero no vamos no vamos a atravesar toda la investigación de la misma manera que empezamos. Vamos a tener ideas de una manera y luego seguramente vamos a tener otras ideas de otra manera. Eso es lo que está diciendo con la racionalidad. Bien, y después dice, con respecto a la objetividad, dice, estas ideas con las que trabaja la mente humana se pueden combinar de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas, que dice la inferencia deductiva. Ahora lo vamos a ver muy por arriba, ya en los próximos textos vamos a ver de qué se trata esto. Estas no son enteramente nuevas desde un punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas por las premisas de la deducción, pero no gnoseológicamente nuevas en la medida en que expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia antes de efectuarse la deducción. Y sigo un poquito más, y ahí se termina. Es medio complejo esto que está diciendo, pero básicamente lo que está diciendo es, la objetividad refiere, primero obviamente que nosotros trabajamos con un objeto de estudio, ¿sí? Que claramente es diferente al de las matemáticas, es diferente al de las ciencias naturales, como ya lo dije hoy, nuestros objetos de estudio son fenómenos, son eventos, son situaciones, no son una persona, ¿sí? Es un evento, una situación, un proceso, un fenómeno que se da en un tiempo histórico y en un lugar, ¿sí? Que tiene una temporalidad específica. Es decir, o sucede ahora, o sucedió antes, o sucedió hace 200 años. Pero no trabajamos con eventos o fenómenos que puedan llegar a suceder, ni con eventos o fenómenos que estén en el aire, digamos. Con eso trabajan otras ciencias. Nosotros trabajamos con situaciones reales. Ahora, la objetividad lo que está diciendo es, existe una cierta metodología, que es con la que trabajamos nosotros, que se basa en la inferencia y en la deducción, que a través de diferentes procesos nosotros podemos terminar deduciendo ciertas ideas. Que ya lo vamos a ver, no les voy ahora a enroscar con esto nada, recién arrancamos, ya vamos a ver de qué se trata el método hipotético deductivo, que es a través del cual nosotros vamos a obtener
la comprobación, es decir, la verificación de una hipótesis, de qué se trata, cómo se formula, bueno, cómo se hace esa deducción. También existe el método de inferencia, donde se infiere y no se deduce, es decir, es al revés el proceso, ya los vamos a ver. Pero por lo general, las ciencias sociales utilizamos este método, el hipotético deductivo, es decir, a través de hipótesis nosotros deducimos una teoría, es decir, terminamos construyendo una nueva teoría o verificando y confirmando esa teoría que nosotros estamos, si se quiere, defendiendo o en la cual nos apoyamos y consideramos que esa teoría anterior sobre la que nos basamos sigue teniendo la razón, si se quiere. Estas son palabras en las que no usan los científicos, pero bueno, las bajo así como para que sea un poco más entendible en el aire. Ya vamos a ver textos que hablan de esto. Profe, Con esos, a esos... perdón, Sí. te interrumpí. ¿Puede ser que esta era otra de las diferencias con las ciencias formales y las ciencias prácticas? Esto de que se Sí, pueda obvio. probar una hipótesis. Obvio. Es una de las grandes diferencias que tienen. A ver, nosotros lo que se exige en las ciencias fácticas es que estos enunciados que se hacen en la ciencia se puedan verificar a través de la experiencia, ¿sí? Es decir, ya sea indirectamente, no viendo el fenómeno, ¿sí? Sino con hipótesis que se hacen generales, se les dice, o directamente también, que tiene que ver con las consecuencias de un fenómeno en particular. Es decir, dependiendo de lo que estemos investigando, creo que queda ahí un poco más claro, podemos probarlo directamente, ya sea sacando información trabajando con las consecuencias directas de probar esa hipótesis, o indirectamente, bueno, haciendo más un trabajo tal vez teórico de un fenómeno que pasó hace mucho y proponiendo alguna hipótesis muy general, ¿sí? Eso es dependiendo de lo que investiguemos. Ya vamos a ver de qué se trata una hipótesis, bien, digamos, cómo se prueba, los métodos, el método deductivo, ya lo vamos a ir viendo. Estas son, por ahí, unos primeros acercamientos que por ahí, no sé, no son palabras tan comunes ni que se escuchen, ustedes tomen apuntes y después vamos a retomar estas palabras y las vamos a ir desasnando mucho más, ¿sí? Bien. A ver, les quería decir algo más. Espérenme. Que no se me pase. ¿Algo más, Andrea, que querías agregar de esto? Mientras yo voy viendo si no se me quedó nada importante por decirles. Creo que yo estaba acá. Estábamos como justo antes de empezar lo de las ciencias prácticas, o sea, había 5 ítems que hablaba de las diferencias, ¿no? Sí, la objetividad y la racionalidad son los más, digamos, notorios, a diferencia entre las ciencias prácticas y las ciencias formales. Sistema de ideas en conjunto ordenado de proposiciones. Bien, después, no se escucha ahí, a ver. Bueno, la otra característica es que estas ideas con las que trabajan las ciencias fácticas se ordenan cronológicamente, es decir, se trabaja a través de conjuntos ordenados, de proposiciones, es decir, de teorías, de suposiciones, pero de manera lógica, ¿sí? Y de manera cronológica, de la misma manera que se investiga. Uno no empieza por el final y termina por el principio, sino que se trabaja con ideas ordenadas. Esto también es importante en las ciencias fácticas, ¿sí? Bien, acá más adelante después dice que el conocimiento científico de la realidad es objetivo. Recuerden que nosotros trabajamos con un objeto de estudio para poder encontrar una verdad fáctica, ¿sí? En realidad, lo que se dice en las ciencias fácticas es que nosotros en realidad, bueno, no trabajamos como trabajan
dentro de las ciencias fácticas, las ciencias naturales, que es en un laboratorio, y a través de una prueba, probando si eso da positivo o da negativo, si es reactivo o no es reactivo. Bueno, nosotros lo que hacemos en realidad, como en las ciencias naturales se utiliza más, o se utiliza, se lleva a cabo una acción más de demostración o de probación, nosotros en realidad lo que hacemos es más verificar o confirmar la hipótesis con la que estamos trabajando, o disconfirmar la hipótesis con la que estamos trabajando. ¿Sí? Nosotros no, como nosotros no manipulamos directamente el objeto, recuerden que nosotros trabajamos con fenómenos de la realidad y no con el objeto en sí. Yo no puedo traer la institución educativa, porque yo estoy analizando, no sé, el funcionamiento de, la deserción escolar con el nivel socioeconómico de los alumnos de la institución 3 del barrio de, Saboya en la ciudad de La Plata. No sé, estoy diciendo así, tirando cosas al aire. Quiero decir, yo no, eso en la realidad, digamos, no puedo ir y agarrarlo y manipularlo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, a través de la observación, ir generando la información que necesito y verificar o confirmando, disconfirmando la hipótesis que yo propongo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea... Entonces, profe, dentro de las fácticas están las naturales y sociales, ¿no? Exactamente. Dentro de las fácticas están las ciencias naturales, la química, la física, la biología, ¿sí? Que trabajan con la naturaleza que no es modificada. Trabajan con todos los elementos naturales de la naturaleza. Y nosotros, que somos las ciencias sociales, trabajamos con la realidad, es decir, con la naturaleza modificada por la humanidad. Y dentro de esas ciencias sociales estamos la sociología, la filosofía, la economía, las ciencias políticas, las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y otras ciencias y demás ciencias. Creo que en general son estas las que les nombré, y después ustedes van a ver que hay muchas carreras que surgen de estas ciencias madres, digamos. Que son las ciencias sociales, ¿sí? ¿Quedó claro y se entiende, se explica bien? Cualquier cosa me cortan, me preguntan. Bien. Y ahora, otra característica de las ciencias fácticas es que se adaptan esas ideas que nosotros tenemos de la realidad con los hechos que ocurren, ¿sí? No es que tenemos unas ideas y esas ideas no concuerdan lógicamente con lo que estamos analizando. No, sí, las ideas que tenemos tratamos, o sea, existe, o sea, buscamos que se adapten a esos hechos, a esa realidad, a esos fenómenos que estamos observando, y por medio de la experimentación, ya vamos a ver que hay diferentes formas de observar la realidad, que podemos intercambiar con esa realidad, y como dice ahí, que es hasta cierto punto reproducible, porque hay cuestiones que sí se pueden reproducir, porque por ahí son más contemporáneas, es decir, están sucediendo a la misma vez que yo estoy investigando, pero a veces cuando queremos, no sé, investigar, como les decía la clase pasada, no sé, los movimientos migratorios de 1920, y no los vamos a volver a reproducir. Vamos a trabajar con la información de diferentes fuentes que nosotros podamos recolectar acerca de eso. Pero no es reproducible. En cambio, tal vez ese mismo fenómeno que nosotros estamos investigando sí es reproducible en el momento mismo que nosotros estamos investigando, porque puede estar sucediendo a la vez que lo estamos investigando. Bien. ¿Qué más? Ahí ya creo que habla, ¿no?, del conocimiento científico fáctico, todas las características, creo que son como Todas las 14. características de la ciencia fáctica. Sí. Que son varias, ¿sí?
Si quieren podemos ir viendo cada una para poder entenderlas, como ustedes quieran. Si les sirve más que yo que las explique, que las comentemos, lo podemos ir haciendo. Bien, están un poco mudos. Y está bueno como para que quede más. Bien, ¿no? buenísimo. Lo vamos viendo. Me van frenando o vamos charlando, no hay problema. Bien, en principio, una de las primeras características es que es fáctico. ¿Por qué es fáctico? Bueno, ustedes no sé si saben que fáctico, la palabra fáctico viene de facto. Facto significa hecho, fenómeno, algo que sucede. Bien, por eso el conocimiento científico es fáctico, se divide de lo formal, como ya les decía, porque trabaja con algo que es real, que sucede en la realidad, no es ideal, sino que es un hecho que sucede en un tiempo y en un espacio. Es decir, tiene una historia tempo-espacial, es decir, tiene tiempo y espacio. Bien, ahí habla bastante, bueno, dice, la ciencia intenta describir los hechos tales como son, independientemente de su valor emocional o comercial. A ver, otra cosa que les voy a decir, que ya se los voy a adelantar, capaz que más adelante lo dice, pero, a ver, el conocimiento fáctico intenta ser lo más objetivo posible. Eso no significa que sea 100% objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que estamos atravesados por diferentes ideas, por diferentes construcciones teóricas, por diferentes opiniones, tenemos una historia que nos atraviesa, ¿sí? Entonces, eso que conforma la subjetividad de cada uno. Nosotros podemos tener ciertos parámetros dentro de los cuales podemos investigar y debemos investigar. Ahora, hay un porcentaje de subjetividad que hace que cada uno sea diferente y que cada persona tome una decisión diferente a la hora tal vez de investigar lo mismo. Y tal vez hasta llegar a diferentes resultados, porque depende de un montón de factores ese resultado final que cada uno tiene en una investigación, aunque esté investigando exactamente lo mismo. Entonces, en eso se diferencian tal vez más las ciencias naturales de las sociales, que es la objetividad. La objetividad 100% no existe en las ciencias sociales. Y esto es una discusión histórica. A ver, las ciencias sociales, en los comienzos de las ciencias sociales, la filosofía y la sociología, utilizaban el método hipotético deductivo, pero basado en lo que decían los positivistas. Los positivistas lo que decían era, todo aquello que se puede probar es válido para la ciencia. Todo aquello que se puede probar. Y casi todo lo que se podía probar era dentro de un laboratorio. Por eso proponían utilizar para las ciencias sociales los mismos métodos de investigación que las ciencias naturales. Que sí, la física, la química y la biología claramente prueban todo en un laboratorio. Nosotros no podíamos hacer eso. Entonces ahí empiezan los críticos del paradigma positivista a decir, no, nosotros no podemos experimentar todo lo que estamos investigando. Porque yo, como les decía, si quiero investigar algo que sucedió hace 2 siglos atrás, lo puedo hacer. Y eso no significa que yo tengo que estar presente hace 2 siglos atrás para poder investigarlo. Sí, claramente mi investigación va a tener un sesgo, ese sesgo va a tener que ver, como les digo, con mis opiniones, con mis intereses, y con un montón de factores que ya los vamos a ver, pero dentro de un margen de seriedad, un margen en una estructura científica que me da rigurosidad, que me da ciertos parámetros para trabajar, que hacen que mi investigación sea seria y cumpla con los cánones que me propone la ciencia. No es que voy a investigar así a la marchanta lo que a mí se me ocurre porque no lo puedo probar en un laboratorio, entonces, bueno, justamente existen parámetros en la ciencia, que son estos que les voy a nombrar ahora, características que tiene el conocimiento científico fáctico, que dan cuenta de una serie de elementos dentro de las ciencias que le dan el sustento que necesito para que ese conocimiento producido sea científico. Bien. Bueno, fáctico se refiere a eso, básicamente.
Entonces, ahí me quedé como con lo de las ciencias sociales y ciencias naturales. Bien, un montón de críticos posteriores a los positivistas empezaron a desarrollar, bueno, después el positivismo lógico, que se le sumaba esto de darle más, para poder investigar en las ciencias sociales, darle lugar a la razón y no solo a la experimentación a través de los sentidos. Y después otras corrientes que ya, bueno, van como usando algo de este paradigma o proponiendo otros para hacer investigación, pero básicamente nosotros investigamos teniendo en cuenta la racionalidad, la objetividad, pero sabiendo que trabajamos con fenómenos sociales y que esos fenómenos son producidos por las personas y a la vez analizados por las personas. Y que, como les digo, hay una parte de subjetividad que es imposible dejar por fuera de investigar y de analizar. No existe el análisis objetivo ni no sesgado. Todo análisis tiene un mínimo de sesgo, todos de sesgo, ¿sí? La persona más rigurosa y contemplativa de la ciencia, bueno, va a tener un sesgo que lo va a hacer una opinión justamente particular y no, o sea, algo que está reproduciendo una persona, ¿sí? Y va a tener una carga de subjetividad. Eso es imposible que no suceda. Bien. Y les decía que las ciencias sociales tienen una rigurosidad que les da el respaldo de la ciencia, que obviamente cuando se trabaja con investigaciones y se quieren generar datos para poder, nada, obtener datos acerca de algún fenómeno que yo estoy analizando, que me interesa, yo puedo trabajar con lo que se conoce como margen de error, que eso me da la posibilidad de que, bueno, saber que esta muestra que yo estoy utilizando tiene un margen de error, por ejemplo, del 0,5%. Ahora no lo vamos a ver, pero se trabaja con parámetros así, para saber que eso que yo estoy investigando dentro de tal rango puede llegar a ser un error, puede tener un porcentaje de error, ¿sí? Es como que esa parte investigativa también viene de la objetividad de las ciencias formales, porque vos decís, la economía, ¿qué tan certera es? Y bueno, si yo aplico matemáticas en la mayoría de la economía, es bastante objetiva. Exacto, pero la economía no deja de ser una ciencia fáctica y no deja de ser una ciencia social. ¿Por qué? Porque la economía está generada y producida también por Por hecho. personas y por fenómenos y por procesos. Eso es por ahí la gran diferencia que tienen o que creen querer hacerle creer a la gente los economistas, sobre todo más ortodoxos, liberales, de ahí nace la economía, Adam Smith, la mano invisible que regula el mercado, bueno, ya lo habrán escuchado con algún otro político que reproduce esto, como si los entes, que somos nosotros, nos moviéramos como objetos que no sucede nada, digamos, como, bueno, yo muevo esta variable y a vos automáticamente te genera riqueza. No, bueno, no funciona así la economía. La economía está conformada por un montón de factores, dentro de esos factores están las personas, y justamente por eso no es una ciencia formal ni dura, digamos, ni exacta. Las ciencias exactas son otras, digamos. La economía es una ciencia social, justamente trabaja con variables, no con constantes. Con variables que son constantes a la vez, porque hay algunas variables, como por ejemplo las personas, estamos incluidas siempre dentro de la producción económica, pero no dejamos de ser personas, digo, no funcionamos de la misma manera todo el tiempo, no somos autómatas, ¿sí? Bien, no me quiero ir por las ramas con esto, pero está bien la intervención que hace Andrea con respecto a las ciencias económicas, que muchas veces se plantea desde un lugar mucho más, si se quiere, formal, y en realidad no deja de ser una ciencia fáctica y una ciencia social. Y esto no lo digo yo, lo dicen la historia, básicamente, no lo digo yo. Bien, otra característica importante es que el conocimiento científico trasciende los hechos. ¿Y por qué trasciende los hechos? Si yo estoy investigando un hecho, ¿qué se les ocurre con esto? ¿Nadie?
Puede ser, tiro por tirar, puede ser que por más allá del hecho en sí, es como que al analizarlos o tener una mirada analítica a partir de ellos puede sacar como las consecuencias y las causas de este hecho y puede por eso eh, advertir ciertos hechos futuros. Exacto, es eso. Las ciencias sociales, también las ciencias naturales, intentan trascender lo que ven de manera lo más objetiva posible. Intentan trascender lo que ven y tratar de, sobre todo las ciencias sociales, de investigar más allá de la apariencia del fenómeno. Porque a ciencia cierta, digamos, si todos nos quedáramos solo con lo que vemos, primero que no todos vemos lo mismo, yo les puedo proponer ahora un juego, cualquier juego que sea, bueno, ¿qué me dicen de tal cosa? Probablemente algunos coincidan, pero va a haber algunos que no coincidan con eso. Bueno, todo depende desde el lugar y de la perspectiva en la que estamos parados, ¿sí? Que no es la misma para todos. Entonces, la investigación lo que busca con esto es trascender el hecho en sí mismo, es decir, la apariencia que tiene ese fenómeno, que a simple vista puede ser algo, bueno, nosotros buscamos investigar justamente para poder trascenderlo. Tal vez eso que investigamos coincide bastante con lo que vemos, tal vez sí, pero la mayoría de las veces no. Y como dice Andrea, también se utiliza para poder controlar ese fenómeno, como hacen las ciencias naturales, que pueden controlar el fenómeno muchas veces. ¿Cómo es esto? Bueno, yo investigo una bacteria que se está moviendo de tal manera, yo a través de mi investigación busco poder controlar ese virus y a futuro que ese virus reaccione en los animales, por ejemplo, de otra manera, ¿sí? O manipular la naturaleza, como por ejemplo, no sé, genéticamente cruzar datos para hacer perros nuevos. Ustedes saben que la mayoría de las razas de los perros son manipulados, o sea, no existen existen en la realidad, los vemos, pero digo, históricamente no existían, son muy pocas las razas que había. Por lo general, todas las razas que se ponen de moda son perros de laboratorio. Es un horror, pero bueno, es eso también la naturaleza. Se puede llegar a lograr hacer eso. Y nosotros con los fenómenos sociales podemos también manipularlos en el sentido de trabajarlos, estudiarlos, y como decía Andrea, poder observar causas, poder observar el funcionamiento de ese fenómeno, que es lo que realmente nos importa, observar cómo funciona, y a partir de ahí dar cuenta de cómo puede llegar a funcionar en un futuro y lograr observar probabilidades de que ese fenómeno se vuelva a repetir de esa misma manera, se repita de otra, haya correspondencia entre las variables que analizamos. Ya vamos a ver todos estos conceptos, pero en términos generales, podemos trascender los hechos, sería eso, ¿sí? No siempre piensen que la investigación es para justamente hacer todo eso, no. A veces simplemente hay autores que trabajan de respaldar un paradigma en el que están puestos o en el que se paran y decir, bueno, yo, no sé, no lo dicen así, ¿no? Pero palabras más comunes, yo estoy parado en este paradigma y sigo esta teoría de tal autor, y toda su historia académica es contribuir a ese marco teórico, contribuir a ese campo teórico en el que están parados. No les interesa otra cosa, no está ni bien ni mal. Lo que digo es, su trabajo es ese. A veces no van a descubrir nada nuevo, no van a analizar fenómenos nuevos, es simplemente contribuir a una teoría. Bueno, la ciencia social también se ocupa de eso. Es bastante volante, pero también se ocupa de eso. Bien, eso sería trascender los hechos, ¿sí? Bien. Bueno, es largo lo que dice, léanlo, porque ahí explica que justamente trascender los hechos es no quedarnos con lo que vemos de primera mano, romper con el sentido común. Esto ya lo vamos a ver la próxima clase, qué es el sentido común, cómo se construye, trascender esa experiencia inmediata que tenemos. Todo eso hace que nosotros podamos trascender lo que estamos investigando. Bien, otra característica es que la ciencia es analítica. Y es decir, básicamente lo que tratamos los científicos sociales es de descomponer esos elementos que tiene la realidad o a través de los análisis que nosotros hacemos, es descomponerlo en partes, ¿sí? A ver, ¿qué más dice como para qué? Bien,
habla un poco acerca de lo que les venía diciendo recién. La investigación lo que hace es ir descomponiendo ese fenómeno que estamos analizando para poder dar cuenta de cómo se produce ese fenómeno. Porque al fin y al cabo, por lo general, las problemáticas que desde la sociología o desde otras ciencias como la comunicación, que es la que están ustedes, lo que hacemos es dar cuenta de cómo son esos mecanismos de funcionamiento. Es decir, descubrir, si se quiere, la palabra descubrir es muy de las ciencias naturales, pero bueno, dar cuenta de cuáles son los patrones de funcionamiento de ese fenómeno. Por ejemplo, si yo les propongo algo más político y digo, bueno, a mí me interesa investigar cómo es que la comunidad en Brasil, por ejemplo, anterior a este último gobierno, sobre Bolsonaro, que proponía un discurso neofascista, un discurso antipobres, un discurso racista, y esto no es una opinión, digo, cuando analizás sus discursos, es objetivamente esto, un discurso armamentista. Digo, ¿cómo yo puedo ponerme a pensar cómo es que un gran porcentaje de la comunidad afrodescendiente que está compuesta en Brasil, lo vota a un candidato así, cuando claramente sus aspiraciones van en contra de todas las características culturales que tiene ese gran porcentaje de votantes? Es un fenómeno político y es muy amplio, después eso se tiene que ir haciendo un recorte y ver de todo eso, pero en términos generales digo, si a mí se me ocurriera investigar algo así, lo que yo tengo que terminar descubriendo o tratando de entender son los patrones de funcionamiento. ¿Cómo es que se genera algo que no sé qué es? Digo, para eso está la investigación. ¿Cómo es que se genera algo que hace que una persona que es afrodescendiente, que vive en una favela, que probablemente sea víctima también de la violencia institucional, del monopolio de la fuerza y de un montón de otras características, vote a un candidato con estas características? Bueno, eso se puede investigar. Y lo que nosotros vamos a tratar de investigar son esos patrones de funcionamiento. No de conducta de qué es lo que hace cada persona, sino de funcionamiento, de cómo se compone ese fenómeno, a grandes rasgos lo digo, de cómo una persona, cómo una gran cantidad de personas termina votando a un candidato así. Bueno, eso se puede investigar. No vamos a entrar en detalles ni nada, pero lo pongo en palabras como para que vean que de fenómenos que uno los ve tan amplios, generales, y como esto, bueno, esto es lo que dicen algunos, no, eso se investiga, digamos, eso es trabajo de la ciencia social, encontrar patrones de funcionamiento, ¿sí?, de estos fenómenos. Y a partir de ahí hacer teoría. Que esa teoría, eso que yo estoy investigando, lo puedo basar en un marco teórico donde me dice que eso funciona de tal manera porque bla, 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 porque ya otros investigaron algo parecido, yo me puedo basar en eso para confirmar una hipótesis, o al contrario, puedo proponer una hipótesis nueva, confirmarla y formar una nueva teoría, ¿sí? Más o menos en términos generales, de eso está hablando esta otra característica que tiene que ver con que es analítica, digamos, con que la ciencia es analítica. Bueno, y después tiene otras características de la 4 en adelante. Ya son 5 menos 10, no los quiero cerrar a último momento sin tiempo, lo vamos a dejar acá. Vamos a ver rápidamente la próxima clase las otras características, y lo que yo les voy a mandar para la próxima clase es un texto de Alejandro Grimson, después googleen si quieren para saber quién es un escritor, que habla de las ciencias sociales en particular, y les voy a dar unas preguntitas para que ustedes piensen algunas cuestiones acerca de lo que dice Grimson y la relación que pueden encontrar con estos dos textos. A ver, esto no va a tener nota, es para que lo trabajemos la clase que viene, traten de hacerlo, porque después, si bien volvemos a veces a los textos y a algunos conceptos, bueno, son cosas que ya vamos a ir viendo y que no vamos a volver a trabajar con lo mismo. Así que traten de hacerlo, aunque sea lo que se les ocurra, lo que lleguen a hacer, pero así podemos en la clase hacerlo un poco más práctica e intercambiar un poco más de conocimientos entre ustedes y yo. Bien, eso por un lado.
por el otro, si quieren. María, no grabo las clases. Profe, la clase pasada me retiré, sí, no hay problema. Vayan escribiendo acá presente, no pongan el nombre, porque a mí me sale el nombre de cada uno, así que pongan presente y listo. Yo después copio y pego todo y ya les sale el nombre de todos. No las grabo las clases, porque ahí sí como que me pongo un poco la gorra. Pero bueno, en algo soy muy flexible en todo, pero algunas cosas, nada, es como que digo, bueno, una clase puedo entender que no estén porque les pasó algo y no se la quieran perder, pero digo, no pasa nada con que la clase siguiente, si no estuvieron, retomen, le pidan los apuntes a alguien y me pregunten algo que no entendieron, yo lo retomo, no hay problema, pero me parece un poco injusto para quienes, pudiendo estar haciendo otra cosa, están conectados a la clase y la escuchan en vivo. Por alguna situación en particular, que tiene que estar súper justificada, obviamente, y alguien, no sé, entra en tratamiento largo, por ejemplo, pues se tiene que operar, y está justificado que no esté conectado, bueno, yo las grabo y se las mando. Pero me parece un poco injusto para quienes hacen el esfuerzo. Esto es como ir a la facultad. A veces nos pasan 1000 cosas y no podemos estar, pero bueno, también al que está, de alguna manera, hay que tenerlo en cuenta y decir, bueno, el que está podría estar haciendo otra cosa, y sin embargo está acá escuchando. Entonces, por eso no grabo las clases, todas las clases. Pero si alguien necesita alguna vez, por alguna cuestión en particular, me lo dice, lo charlamos y no hay problema. O les puedo mandar una minuta de lo que vimos y listo. Bien, ¿quedó alguna duda muy puntual? Si no, la clase que viene la retomamos, no hay problema y los libero. Igual me gustaría saber si se entendió, si se quedó claro. Yo sé que hay términos que son medios complejos, no se preocupen, lo vamos a ver de acá a todo lo que queda, así que vamos a tener tiempo para ir trabajando esos conceptos. Sí, profe, ¿esto me lo puede mandar lo que estuvo leyendo? Porque eso yo no lo tengo. Sí, obvio, perdón, pensé que querías que te transcribiera todo lo que dije, y digo, bueno, de todo lo que dije no me voy a acordar todo. No, sí, Pero, sí, obvio. Ahora cortamos la sesión y ya te lo mando para no olvidarme. Te mando los 2 textos. dale, muchas Bien, gracias. a los nuevos también les digo, estén atentos al mail porque por ahora es nuestro único canal de comunicación, ¿sí? Siempre nos vamos a comunicar con el mismo link que les mandé hoy, es el mismo para todas las clases, y bánquenme a veces si llego 3:15 o un poquito más tarde, porque como les digo, vengo de mi otro trabajo, la Capital Federal a veces se complica en estos horarios, y a veces por una cuestión de transporte, ando en transporte público, entonces a veces no depende tanto de mí. Bien, no me quiero olvidar de nada. Déjenme todos el presente. Nos vemos la clase que viene. Esperen, ¿la clase que viene ustedes tienen presencial la semana que viene? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces no nos vamos a ver en vivo. Les voy a mantener eso para que se desliguen esa semana, ya que van a la facu. Son 3 días igual, no son los 5, pero no importa, no nos vamos a ver en vivo. Pero les voy a mandar para que hagan la actividad, y lo que sí van a tener que mandarme la actividad hecha. Esa va a ser la forma en que ustedes den el presente y que justifiquemos que no tuvimos la clase en vivo. ¿Sí? No tienen, a ver, les digo esto último y terminamos. Prefiero que lo hagan, aunque sea lo que entendieron, a que no lo hagan. No tienen que copiar ni pegar nada de internet, no tienen que poner textual lo que dice el texto. Quiero que ustedes pongan lo que ustedes entienden. Eso no significa que sea ni la verdad, ni esté mal, ni esté bien. Yo necesito que hagan el ejercicio de poder leer y comprender. Nada más. Así que puede ser de un renglón como puede ser de 10 renglones, pero háganlo, es lo único que les pido. Bien, ¿quedó claro todo? Si es así, Sí, los profe. despido, las Sí, despido y pongan el presente y nos vemos la semana que viene. Estén atentos, yo en estos días les mando la actividad, ustedes me la devuelven antes de la otra clase. Nos vamos a ver entonces, ya les digo la fecha, nos vamos a ver el 12 de abril.